Compraste una casa, así, sin más. La voz de mi esposo temblaba de sorpresa. ¿Por qué harías algo tan grande sin siquiera avisarnos? Mi suegra inclinó la cabeza, fingiendo inocencia. ¿Por qué? ¿No es obvio? Una sonrisa presumida apareció en sus labios, desafiándonos a contradecirla. Tu esposa recibió una fortuna, naturalmente. Una nuera debe cuidar de su suegra. Me quedé helada, atónita ante su descaro. Jacob se volvió hacia mí, pálido. Willow, dijo con voz tajante, casi no has hecho nada por mí. Lo mínimo que puedes hacer es esto, es tu deber. Me llamo Willow, tengo 32 años. Soy ama de casa y estoy casada con Jacob, un hombre amable y cariñoso a quien conocí en la universidad. Desde el principio, conectamos por nuestro amor compartido por la fotografía y las escapadas nocturnas a tomar café. Nuestros amigos solían llamarnos la pareja perfecta, y la verdad, en ese entonces, así se sentía. Desde pequeña, mi abuelo fue mi pilar, siempre ahí con un consejo o un abrazo cálido. Cuando presenté a Jacob ante mi familia antes de nuestra boda, mi abuelo lo estudió con ojos agudos. Contuve la respiración, sintiendo la tensión, pero Jacob no titubeó. Cuando declaró con sinceridad su amor por mí, la expresión de mi abuelo se suavizó, y le dedicó su característica sonrisa cálida. Si es contigo, confío en que la cuidarás, dijo, colocando una mano firme sobre el hombro de Jacob. Ese momento lo fue todo para mí, los dos hombres más importantes de mi vida, finalmente conectados. Incluso después de casarnos, Jacob y yo visitábamos regularmente a mi abuelo. Su vínculo creció, y se convirtió en una figura irreemplazable en nuestras vidas. Cada año, elegíamos el regalo de cumpleaños perfecto para él. Festividades, cenas, pequeñas celebraciones, siempre estaba ahí, llenando de calidez cada momento. Tenía una manera de hacer que las personas se sintieran vistas, valoradas, y Jacob y yo no éramos inmunes a su encanto. Por supuesto, ningún matrimonio está libre de problemas. Jacob y yo tuvimos nuestras diferencias, desde cosas pequeñas como las tareas del hogar hasta discusiones más serias. Pero mi abuelo siempre era el mediador, ayudándonos a ver las cosas desde la perspectiva del otro. Su guía fue una de las razones por las que nuestra relación se mantuvo tan fuerte. Pero la vida no siempre fue sencilla. Mi suegra, Melody, fue una espina en mi costado desde el primer día. No importaba lo que hiciera, nunca era suficiente. Willow, ¿te faltó una mancha? Todavía hay polvo en ese estante. Willow, este platillo no está bien sazonado. A Jacob no le gustará, hazlo de nuevo. Willow, siempre visitas a tu abuelo pero nunca a nosotros. ¿Acaso entiendes tus deberes como nuera? Cada conversación con ella era como caminar sobre vidrio. Eventualmente, dejé de ir a casa de mis suegros, esperando que la distancia trajera paz. Pero Melody tenía otros planes. Se aparecía sin previo aviso en nuestra casa, siempre con la lengua afilada. Al principio, guardé mis problemas con ella para mí misma, sin querer cargar a Jacob con eso, pero un día, después de un comentario especialmente cruel, no pude más y le conté todo. Para mi sorpresa, se enfureció. Mamá, ya basta, le dijo la próxima vez que me criticó, deja de tratar así a Willow. Ella trabaja duro todos los días, y las tareas del hogar no son solo su responsabilidad. Si algo no está hecho, también es mi culpa, no puedes culparla de todo. Escucharlo defenderme llenó mi corazón de gratitud. Melody se disculpaba, sorprendida, pero su actitud nunca cambiaba realmente. No importaba cuántas veces Jacob la enfrentara, siempre encontraba nuevas formas de menospreciarme. Cada vez que le contaba un nuevo comentario hiriente, él suspiraba frustrado. Empecé a sentirme culpable por mencionarlo tan seguido. Incluso consideré guardármelo todo. Pero Jacob no lo permitió. No me ocultes esto, insistió. Lo enfrentamos juntos. Juntos, trabajamos en establecer límites, intentando mejorar la situación. No fue fácil, pero lo intentamos. Hasta que un día, revisé el buzón y encontré un sobre sin remitente. Jacob estaba en el trabajo, así que lo abrí sola. Lo que le hizo que se me revolviera el estómago. Palabras llenas de odio en tinta roja cubrían la hoja. Mujer sin corazón, inútil, lárgate de aquí. Los insultos se volvían cada vez más crueles. Me temblaban las manos, y no pude terminar de leer. Abrumada, escondí la carta y llamé a Jacob. En cuanto contestó, rompí en llanto. Sintiendo mi angustia, salió temprano del trabajo y corrió a casa. Cuando leyó la carta, su mandíbula se tensó de furia. Sin decir una palabra, la arrugó y la tiró a la basura. Pero esa no fue la última. Más cartas llegaron, cada una más cruel que la anterior. ¿Qué hice para merecer esto?, susurré, sintiéndome derrotada. Jacob,
preocupado por mí, empezó a prestar más atención. Entonces, notó algo: las cartas no tenían sellos postales. Quien las enviaba no las estaba mandando por correo, sino que las dejaba directamente en nuestro buzón. Decidido a descubrir quién era, instaló una cámara de seguridad. Cuando finalmente revisamos las grabaciones, la verdad nos dejó sin palabras. Era Melody. Jacob la confrontó de inmediato. ¿Cómo pudiste hacer esto?, exigió, su voz cargada de enojo y traición. ¿Acaso te importa cómo se siente Willow? Su respuesta fue escalofriante. Es su culpa, escupió. Me robó a mi hijo. Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero para entonces, estaba demasiado agotada para reaccionar. Solo me quedé ahí, entumecida. Después de que se fue, Jacob pasó horas consolándome, pero no podía sacudirme el cansancio. Viendo lo mucho que estaba sufriendo, decidió llevarme a casa de mi abuelo, a pesar de su apretada agenda. Cuando mi abuelo escuchó lo que pasó, estaba furioso, pero más que eso, estaba preocupado. Todo va a estar bien, murmuró una y otra vez. Tienes un esposo que está a tu lado, sigue apoyándote en él. Su constante tranquilidad me dio fuerzas. Jacob y yo estuvimos de acuerdo, lo mejor era cortar la relación con Melody. Dejé de visitar a mis suegros, y Jacob nunca me culpó. De hecho, me dijo que era la decisión correcta. Por un tiempo, la vida volvió a sentirse en paz. Pero justo cuando empezaba a sanar, todo se derrumbó. Mi abuelo falleció. En cuanto escuché la noticia, me desplomé en llanto. Cuando levanté la vista, vi a Jacob secándose los ojos, luchando por contener su propio dolor. En el funeral, quedó claro cuántas vidas había tocado mi abuelo. Y entonces, de la nada, recibí una llamada de la última persona de la que quería saber, mi suegra, Melody. Por un momento, consideré ignorarla, pero conociéndola, eso solo empeoraría las cosas. Respiré hondo y contesté. Su voz sonaba inusualmente firme. Insistió en que Jacob y yo la visitáramos pronto, diciendo que tenía algo importante que mostrarnos. A pesar de mi incomodidad, accedimos. Mi esposo estaba preocupado por cómo manejaría volver a verla, pero lo tranquilicé. Seguramente, con él a mi lado, no haría nada drástico. No podría haber estado más equivocada. El día de la visita, Melody nos recibió con un entusiasmo inquietante. Sin dar muchas explicaciones, nos llevó a una casa nueva de 2 familias, con entradas separadas, claramente diseñada para que 2 hogares vivieran de forma independiente. Confundida, esperé a que nos explicara. Entonces, con una sonrisa satisfecha, soltó la bomba. Este ha sido mi sueño desde hace mucho tiempo, tener una casa de 2 familias, dijo, radiante. La pagué de contado, y ahora, ustedes 2 pueden hacerse cargo de los pagos de aquí en adelante. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Jacob y yo intercambiamos miradas atónitas antes de que él finalmente encontrara su voz. ¿Compraste una casa, así, sin más? Su voz estaba tensa por la incredulidad. ¿Por qué harías algo tan grande sin consultarnos primero? Melody inclinó la cabeza, fingiendo inocencia. ¿Por qué? ¿No es obvio? El abuelo de Willow acaba de fallecer. Debe haber heredado una fortuna. Vivía en esa casa enorme, ¿no? Es natural que una nuera apoye a su suegra. Se giró hacia mí, su expresión endureciéndose. Willow, casi no has hecho nada por mí. Esto es lo mínimo que puedes hacer. Es tu responsabilidad. La pura audacia me dejó sin palabras. Mi dolor por la muerte de mi abuelo aún estaba fresco. Y ahí estaba ella, exigiendo como si le debiera la vida. Finalmente reuní fuerzas para responder. No heredé nada, dije con firmeza, mi voz estable a pesar de la rabia que hervía dentro de mí. La expresión engreída de Melody vaciló. Eso es imposible, espetó. Tuvo que haberte dejado algo. No me digas que te niegas a ayudar a tu propia suegra. ¿Qué clase de persona sin corazón eres? Soltó un dramático suspiro y luego lanzó su siguiente ataque con un tono de lástima. Mi pobre hijo, atrapado con alguien como tú, inútil, deberían divorciarse. Sus palabras eran venenosas, pero por primera vez, no me afectaron. La miré directamente y le expliqué la verdad con calma. No fui heredera legal de los bienes de mi abuelo, dije, incluso si hubiera habido un testamento, no habría tomado nada. Mi madre me ofreció compartir su herencia porque estaba preocupada por mí, pero rechacé. Mi abuelo pasó su vida apoyándome, y nunca le devolví realmente nada. Tomar su dinero me habría parecido incorrecto, así que no, Melody, no heredé nada. El color desapareció de su rostro. Ya había comprado la casa asumiendo que podría usar mi supuesta herencia para pagarla, pero no tenía dinero propio, siempre había sido ama de casa.
y mi suegro ya estaba retirado. Entonces vino la peor revelación. Había sacado un préstamo enorme con una financiera, esperando que yo cubriera su deuda. Las consecuencias fueron inmediatas. Cuando mi suegro se enteró de lo que había hecho, se enfureció, incapaz de perdonar su decisión imprudente. La dejó, así de simple. Melody, con más de 60 años, se encontró sola, ahogada en deudas y sin un solo respaldo. Una pequeña parte de mí sintió un atisbo de lástima, pero era difícil ignorar los años de crueldad, egoísmo y manipulación que la llevaron a este punto. Desesperada, acudió a Jacob, su última esperanza. Escuché su conversación, su voz temblaba de desesperación. Por favor, Jacob, tienes que ayudarme, no puedo vivir así, eres mi único hijo, lo siento por todo lo que hice, dejemos el pasado atrás, por favor, volvamos a ser una familia. Repetía sus súplicas, intentando sonar arrepentida. Pero Jacob había visto demasiado, había escuchado demasiado. Lo siento, dijo, su voz firme, pero no puedo ayudarte, y por favor, no vuelvas a llamarnos. Con eso, terminó la llamada y, sin dudarlo, borró su número de su teléfono. Dudé antes de preguntar, ¿estás seguro de esto? Me dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora. Solo está enfrentando las consecuencias de sus acciones. Honestamente, me siento aliviado, no le debemos nada. Y así, mi suegra quedó completamente sola, abandonada por su esposo y su hijo, ahogada en la enorme deuda que ella misma acumuló tontamente. La casa que compró con tanto orgullo, no tuvo más opción que venderla, pero como ya había tomado posesión, no pudo recuperar todo lo que pagó. La deuda siguió ahí, acechándola, sin ahorros y sin apoyo. Ni siquiera podía permitirse un departamento modesto. Desesperada, tomó un trabajo en una fábrica que ofrecía alojamiento para empleados. Pero después de toda una vida como ama de casa, el trabajo fue insoportable. El jefe era estricto, las horas largas y las expectativas agotadoras. Constantemente la regañaban. Terminaba en lágrimas y físicamente exhausta. Hasta que un día, colapsó por exceso de trabajo y la llevaron de urgencia al hospital. Tanto Jacob como mi suegro fueron contactados, pero sus respuestas fueron las mismas. No somos su familia, dijo Jacob al personal. Mi suegro se negó a involucrarse. Sin apoyo económico, Melody fue dada de alta antes de recuperarse por completo y obligada a volver al trabajo. Poco después, empezaron a llegar cartas, páginas y páginas de súplicas desesperadas, rogando por perdón y ayuda. Las devolvimos sin abrir. Luego recurrió a su familia extendida, pero para entonces, todos estaban hartos de su egoísmo. Uno por uno, cortaron lazos con ella, negándose a ser arrastrados a su desastre. Incluso frente al abandono total, Melody nunca cambió realmente. No podía olvidar cómo intentó aprovecharse de la muerte de mi abuelo, cómo pasó años haciéndome la vida imposible. Creo que la vejez debería traer paz, pero para alguien como ella, la soledad y el arrepentimiento son sus cargas que llevar. La felicidad nunca fue algo que le diera a los demás, así que no tiene derecho a esperarla para sí misma. Cuando todo finalmente se calmó, Jacob y yo visitamos la tumba de mi abuelo. Llevamos sus flores favoritas, encendimos incienso y nos quedamos en silencio, recordándolo. Gracias, susurré, sintiendo su presencia en la brisa suave. Aunque ya no está, su amor y sabiduría siguen guiándonos. Su memoria siempre será parte de nuestras vidas. De ahora en adelante, quiero vivir de una manera que honre su bondad y fortaleza, vivir una vida de la que él hubiera estado orgulloso. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo, no se lo pierdan. He estado casada por 3 años, viviendo con mi esposo y nuestro adorable gatito, Milo. Mi suegra cree firmemente que los logros académicos definen el valor de una persona. Nunca pierde la oportunidad de presumir que su hijo se graduó de una universidad prestigiosa. Vivimos en el campo, donde la única tienda de conveniencia es un pequeño negocio local, y nuestra comunidad unida significa que interactuamos con nuestros vecinos con frecuencia. Mi suegra aprovecha cada conversación para alardear, declarando con orgullo, un hombre como mi hijo está fuera del alcance de cualquiera que no tenga una educación impresionante. La primera vez que la conocí, durante la presentación formal entre nuestras familias, no perdió el tiempo y me preguntó, ¿de qué universidad te graduaste? La Universidad de Arizona, respondí. Su expresión se tornó amarga de inmediato, traicionando su decepción. Claramente no tenía ninguna consideración por mi alma mater y probablemente asumió que era una institución sin importancia. Desde ese momento, sentí que me veía como alguien indigna de su hijo debido a mi educación inferior. A pesar de aprobar nuestro matrimonio,
Comenzó a tratarme mal en nuestras interacciones diarias. Siempre que mi esposo y mi suegro no estaban presentes, hacía comentarios crueles. ¿Cómo terminó Kiria con alguien tan inculta como tú? No le llegas ni a los talones a mi brillante hijo. ¿Lo atrapaste con un embarazo accidental? Un niño merece una mejor madre que tú. Quizás lo mejor sería que no naciera ninguno. Cada vez que estábamos a solas, repetía esas palabras hirientes. Aunque no vivíamos juntas, encontraba cualquier oportunidad para criticar mi educación. Parecía disfrutar verme molesta, y el estrés comenzó a afectarme. Incluso me empezaron a salir canas. No se detuvo ahí. Pronto extendió su desprecio por todo el vecindario. Linda apenas puede hacer matemáticas básicas o recitar el abecedario correctamente, decía, pintando una imagen vergonzosa de mí. Por su culpa, a menudo me excluían de las reuniones comunitarias. Pensé en irme muchas veces, pero si lo hacía, sabía que ella tergiversaría la historia y difundiría rumores sobre cómo había abandonado mis responsabilidades. Así que aguanté en silencio, sin querer darle más razones para atacarme. Entonces, llegó un punto de quiebre. Mis suegros decidieron remodelar su casa para adaptarla a las necesidades de mi suegro, quien había desarrollado problemas de salud. Como mi esposo y yo nos hicimos completamente responsables de su cuidado, también terminamos cubriendo los costos de la renovación. Para celebrarlo, mi suegra organizó una gran reunión, invitando a todos los vecinos. Por supuesto, me asignó la tarea de preparar todo. Yo te ayudo, se ofreció mi esposo. Pero antes de que pudiera hacerlo, mi suegra lo tomó del brazo y lo jaló. Kiria, ven conmigo, quiero presentar a mi hijo, el universitario, a todos, insistió. Luego, volteó hacia mí y se burló, con tu falta de educación. Lo único para lo que sirves es para cocinar, así que ponte a trabajar. Y se fue. Durante la reunión, estaba en su elemento, disfrutando la admiración mientras presumía. Mi hijo hasta construyó esta casa. Es verdaderamente excepcional, un hombre tan talentoso. ¿Y quién lo crió? Yo, jajaja. Animada por la atención, continuó con su ataque. Mientras tanto, mi nuera no aporta nada, pero aún así pretende quedarse con esta casa. Ni siquiera me quiere dar un nieto. ¡Qué mujer tan terrible! Entonces, con una mirada maliciosa en mi dirección, añadió, tener una nuera inculta es una carga. ¿Quién sabe qué clase de hijos tendría? Seguro está planeando quedarse con todo. No me sorprendería que hasta hubiera alterado la comida de hoy. Tal vez deberíamos tener cuidado con lo que comemos. Por supuesto, yo no había hecho nada de eso, y aún así, ella probó mi comida, demostrando que, en el fondo, ni siquiera creía sus propias palabras. Murmuró por lo bajo, lo suficiente para que la escuchara. No es que importe, cualquier hijo suyo heredaría su poca inteligencia de todos modos. Su crueldad, siempre disfrazada cuando otros no prestaban atención, era lo que más me enfurecía. Los vecinos, entretenidos con sus comentarios, rieron y asintieron. Los miré fijamente, y algunos desviaron la mirada con incomodidad. Si se sentían culpables, ¿por qué le daban la razón? ¿Acaso les tenía miedo? Mientras me quedaba ahí, perdida en mis pensamientos, mi suegra seguía con sus burlas. ¿Cuánto más tendría que soportar esto? ¿Pasaría el resto de mi vida siendo humillada por esta mujer? ¿Para qué? Y entonces, algo dentro de mí se rompió. Basta, había tenido suficiente. Sin previo aviso, alcé la voz. Ya estuvo. Mi repentino estallido no solo sorprendió a mi suegra, sino también a Milo, que se encogió del susto. Lo siento por asustarte, Milo, le dije suavemente, te daré un premio después. Luego, me giré hacia mi suegra y la encaré. No te agrado, ¿verdad? Pregunté. ¿Crees que no soy digna por mi educación? Ni siquiera quieres que tenga hijos, ¿cierto? ¿Quién sabe qué pasaría si los tuviera? ¿Serían abandonados en la montaña? ¡Qué horror! ¿Qué? Yo jamás haría algo así, protestó. Y sobre el dinero que gastamos en esta casa, continué, nos lo vas a reembolsar, hasta el último centavo. Eso borró la sonrisa de su rostro. ¿Qué tonterías dices? Gritó. Su fuerte voz llamó la atención de mi esposo y mi suegro, quienes se apresuraron a ver qué pasaba. Los vecinos también voltearon a mirar. No perdió el tiempo y comenzó a tergiversar la historia. Escuchen esto, esta mujer me está exigiendo que le pague la casa, cuando no ha hecho nada por ella. Todas las miradas se posaron en mí. Pero, suegra, dije con calma, ¿no es cierto que no quieres un hijo mío? Así es, respondió sin dudar. Me giré hacia los vecinos. Se los ha dicho antes, ¿verdad? Hubo un breve silencio incómodo, hasta que uno de ellos admitió con cautela, bueno, sí, lo ha dicho. Otro vecino asintió,
Siempre dice cosas así. El color se desvaneció del rostro de mi suegra. Jamás imaginó que la delatarían. Qué patética. Debió haber creído que tenía control total, que podía humillarme sin consecuencias. Pero yo ya no me quedaría callada. No era su saco de boxeo para desquitarse. Por fin me había defendido. Me volteé hacia mi suegra, mi voz llena de frustración. ¿Cómo pudiste decir algo tan cruel sobre mí, mi esposo y mi suegro? Ahora completamente conscientes de la verdad, estaban visiblemente impactados. ¿Es en serio? ¿Has estado acosando a Linda todo este tiempo?, exigió mi suegro, su rostro enrojeciendo de ira mientras se acercaba a mi suegra. Desconcertada por su inesperada furia, intentó defenderse. Solo estoy diciendo la verdad. No está mal decir que un hijo de alguien tan inculta como Linda no llegaría a nada. Además, no es más que una ama de casa que vive a costa de nuestro hijo. ¿Quién se cree que es?, gritó, su voz temblando de frustración. Pero al ver las miradas frías de su esposo e hijo, su confianza se tambaleó y su rostro se puso pálido. Siempre había mantenido una imagen dulce y respetable frente a ellos, sin mostrar jamás el lado cruel que yo había soportado, pero ahora, su máscara había caído. La voz de mi esposo era helada cuando se dirigió a ella. Mamá, ¿sabes siquiera de qué estás hablando? Linda se graduó de Harvard. Es mucho más preparada que yo. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Mi suegra parpadeó, incrédula. ¿Qué? Eso es imposible, balbuceó. Sacudió la cabeza, aferrándose desesperadamente a sus suposiciones. No, ella me dijo antes de casarse que estudió en una universidad desconocida, insistió. La verdad era que me había graduado de Harvard. La universidad desconocida, que había malinterpretado era, de hecho, Cambridge, una de las instituciones más prestigiosas del mundo. Después de terminar mi licenciatura, hice mi maestría en el Reino Unido. Cuando mi suegra preguntó por mi educación, le respondí con la verdad, sin imaginar que lo entendería mal y lo usaría en mi contra de forma tan cruel. Si en verdad valorara la educación tanto como decía, debería haber sabido sobre Cambridge. Pero debido a su error, me había atormentado sin piedad. Aún así, nunca tuve intención de corregirla. ¿Por qué debería hacerlo? Su comportamiento ya había demostrado qué tipo de persona era. Hace mucho que decidí que no valía la pena tener una relación con ella. Además, nunca creí que el valor de una persona dependiera de su educación. Mis padres nunca fueron a la universidad, y sin embargo, son las personas que más respeto en este mundo. Por eso nunca alardeé de mis estudios. Simplemente no lo consideraba importante. Pero en este caso, tal vez revelar la verdad tenía sus ventajas. Mi esposo, ahora furioso, se volvió hacia su madre. Y para que quede claro, esta casa, Linda la pagó. Ella aportó $100,000 de sus ahorros. Mi suegra jadeó. ¿Qué? Eso es imposible. Una ama de casa como ella no podría tener tanto dinero. Se burló. Mi esposo soltó una carcajada sarcástica. Linda no es solo una ama de casa, gana varias veces más que yo. ¿Qué? El rostro de mi suegra se torció de incredulidad. Sí, es una inversionista en la bolsa, sus ganancias mensuales superan los $110,000. Su mandíbula se cayó. Era lógico, no tenía forma de saberlo. Siempre que llamaba o pasaba de visita de sorpresa, yo estaba en casa, así que simplemente asumió que no hacía nada. En realidad, había mantenido mis ingresos en secreto a propósito. Así como estaba obsesionada con la educación, mi suegra también tenía una obsesión enfermiza con el dinero. Si hubiera sabido cuánto ganaba, me habría estado pidiendo regalos caros, lujos y quién sabe qué más. Por eso, mi esposo y yo decidimos no decirle nada. Ahora, al enfrentar la verdad, mi suegra no podía ni hablar. Para quienes se preguntan por qué contribuía a la remodelación de su casa a pesar de odiarla, había una razón. Fue un movimiento calculado. Quería asegurarme de que no tuviera excusa para venir a vivir con nosotros en el futuro. Al darle un hogar cómodo y accesible, no necesitaría depender de nosotros, incluso si su salud se deterioraba. Fue un precio pequeño a pagar por tranquilidad a largo plazo. Pero ahora, después de todo lo que había hecho, ya no la veía solo como una molestia, era mi enemiga. La miré fijamente a los ojos y dije, de cualquier forma, me vas a devolver cada centavo de esos $100,000. Si no puedes, vende la casa y el terreno, y si eso no es una opción, pide un préstamo. El pánico se reflejó en su rostro. No puedes estar hablando en serio. Esta casa es nuestra. No le daré ni un solo peso, chilló. Pero mi suegro, quien había permanecido callado hasta ese momento, finalmente explotó.
¿Cuánto más daño quieres causar? Mujer, rugió, mira a tu alrededor. Ya nadie está de tu lado. Mi suegra se estremeció como si la hubieran golpeado. Su orgullo era inmenso, pero por primera vez, estaba completamente acorralada. Incluso cuando mi suegro se disculpó en su nombre, ella se negó a mirarme a los ojos, simplemente dio media vuelta y salió corriendo, humillada. Una vez que se fue, mi suegro suspiró y me miró. Linda, lo siento mucho, debí haberme dado cuenta antes. No tienes por qué disculparte, le aseguré, colocando una mano en su hombro. Solo me molestaba cuando tú no estabas. No hiciste nada malo, solo, por favor, sigue tratándome como parte de la familia. Sus ojos se suavizaron. Por supuesto, Linda, de ahora en adelante, me aseguraré de que no te vuelva a molestar. Y con eso, fue tras ella. Los vecinos, que antes se reían de los comentarios de mi suegra, ahora se acercaron a disculparse. Muchos incluso dijeron que cortarían lazos con ella por completo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí verdadera paz. Un mes después, mi suegro anunció que se estaba divorciando de ella. Resultó que su comportamiento tóxico no era su único problema, también estaba teniendo una aventura con un hombre de mediana edad que, irónicamente, tenía el nivel académico que tanto idolatraba. Mi suegro sospechaba que algo andaba mal y contrató a un investigador privado. La evidencia era irrefutable. El divorcio se finalizó rápidamente. Como parte del acuerdo, mi suegra tuvo que pagarme los $100,000 que había invertido en la casa. ¿Y quién terminó pagando? Su amante. Ahora, ella vivía como su empleada doméstica. Cuando mi suegro nos contó la noticia, lucía aliviado. ¿Y yo? Estaba embarazada de 5 meses. Mi esposo, mi suegro e incluso los vecinos que antes me dieron la espalda, ahora me apoyaban. Por primera vez, me sentí realmente en paz. Irónicamente, sentí un poco de gratitud hacia mi suegra. Después de todo, si no hubiera sido por ella, tal vez nunca habría descubierto quiénes eran mis verdaderos aliados. Ahora, con la vista en el futuro, estaba lista para abrazar una vida feliz con mi esposo, nuestro futuro hijo, mi suegro y, por supuesto, nuestro querido gato, Milo. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video, no se lo pierdan.